Hoy estaremos con la parte 13 de la serie titulada El Mundo. Y hoy hablaremos acerca de un tema muy particular. Hoy hablaremos de la palabra de Dios. Si la palabra debe ser modificada o no debe ser modificada. Hace unos años atrás, en el año 2018, el Papa salió a decir que teníamos que renovar la Biblia, la palabra de Dios, porque estamos en otros tiempos, la cultura ha cambiado, la sociedad ha cambiado y que por ende la palabra debe cambiar. ¿Y qué nos dice la Biblia? Acerca si se debe cambiar o no la palabra de Dios. Quiero llevarte a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Primera de Pedro 1, 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios es inmutable, no cambia, no cambia. En Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9 dice que el que cambie una tilde, una coma a la Biblia, sea anatema. Y la palabra anatema significa maldito. Sea maldito el que le cambie o le quite algo a la palabra del Señor. No puede cambiarse. Ahora, hay gente que me dice, pero estamos en otro tiempo, el contexto es otro. Sí, el contexto es otro. Quizás hemos evolucionado tecnológicamente. La cultura posiblemente cambió. Pero lo que no cambia es la palabra de Dios. Ella no cambia. Y quizás mucha gente se sienta juzgada y condenada por lo que dice la Biblia. Pero no por eso podemos pensar o creer que la Biblia se va a acomodar a mi estilo de vida. Dios lo que sigue llamando pecado sigue siendo pecado. Lo que Dios sigue condenando y juzgando, Él lo va a seguir haciendo conforme a la palabra de Dios. No la podemos cambiar. No la podemos cambiar. Daniel capítulo 5 versículo 27 dice lo siguiente, fuiste pesado en la balanza. Dios nos pesa en su balanza y su balanza es su palabra. Nuestras acciones son pesadas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y allí seremos juzgados y cada uno recibirá conforme a sus acciones, conforme a lo que hizo. Dios nos va a pesar conforme a su palabra. Y quiero poner un ejemplo muy terrenal. Cada país tiene una constitución y cada constitución tiene sus leyes. Y cuando yo vivo en un determinado país y enfrinco una de esas leyes, yo voy a la cárcel, voy a pagar por el delito que he cometido. Pasa igual en el plano espiritual. La Biblia es como esa constitución, es como esa ley que rige al ser humano. Y yo debo entender esto. Yo no puedo llegar y tomar la Biblia y pensar que la voy a acomodar a mi manera. Y tomar una parte de la Biblia, lo que me conviene, y otra parte no. Entonces tomo la parte donde Dios habla de la bendición, donde Dios habla de su guía, donde Dios habla de la prosperidad, donde Dios habla de la sanidad, pero no tomo la parte moral. No tomo la parte en donde Dios confronta el pecado. No tomo la parte en donde Dios dice, voy a juzgar, voy a condenar. Yo tengo que tomar la Biblia en su totalidad. Y tengo que sacarme la idea de que porque estoy en otros tiempos, ya eso no es pecado. No, no, sigue siendo pecado. Si Dios dice que robar es pecado, si Dios dice que fornicar es pecado, que adulterar es pecado, sigue siendo pecado. Sigue siendo pecado. Dios le sigue llamando pecado. Eso no ha cambiado. Así que el mundo de a poquito ha hecho creer no solamente a los incrédulos, sino también a los mismos cristianos de que estamos en esos tiempos en donde todo ha cambiado y que no debo tomarme tan literal la palabra de Dios. Yo quiero decirte que hay que tomarla literal. Hay que tomar literal lo que dice la Biblia. De lo que Dios llama pecado, sigue siendo pecado. Yo espero que haya sido de mucha bendición. Si lo fue, te pido que lo compartas porque así como ha sido de bendición para tu vida, puede ser de bendición para la vida de otra persona.
Te mando un abrazo grande, también te invito a que ahí en la campanita te suscribas y así nos ayudas a crecer. Dios te bendiga grandemente el día de hoy.